¿Cómo le va? ¿Qué Gracias por tal? venir, ¿eh? ¿Cómo te va? Un gusto por la invitación. Gracias. ¿Cómo están viviendo este momento del país, particularmente con el tema sindical y el gobierno? Antes que nada, me parece que tengo la obligación de aclararle a la audiencia que Mm, en la disertación que hizo Santiago, sí, en la invitación, no hablamos de política, sino que hablamos de educación, de ¿no? educación. O sea, Sí, sí, sí. esto yo La prensa siempre la aprovecha. prensa nos tendría que pagar un pedacito de lo que nosotros le pagamos a él. Él vino a hablar de educación y realmente nos gustó muchísimo. Es un comienzo de toda una serie de charlas que queremos brindarle nosotros a la sociedad. Bien, cuénteme primero en esto, ¿Sí? qué puntualizó respecto de educación Kovadlov. Bueno, puntualizó lo que todos vemos, ¿no es cierto? No hay, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, no hay un proyecto a largo plazo que nos ponga, que nos retrotraiga a 50 años atrás cuando éramos los mejores de Sudamérica o de Latinoamérica, te diría yo. Hoy hemos caído en educación, hemos caído en calidad, nuestras universidades no aparecen en los rankings mundial. Brasil por lo menos aparece con su Universidad de San Pablo, cosa que antes no estaba muy atrás nuestro, aparece México y nosotros no. Bueno, todo eso es una responsabilidad no solamente del gobierno, sino de todos los argentinos, que tenemos que lograr volver a tener la educación que tuvimos con lo que fue Argentina desde sus comienzos, con Sarmiento, que fue un ejemplo mundial. Hoy yo creo que no solo que nos caímos, sino que nos pasaron por al lado muchos países de Latinoamérica, ¿no? ¿Ustedes lo notan esto al margen de de los informes de las consultoras? ¿Es esta falta de capacitación y de educación a la hora de ustedes demandar personal? Sí, nosotros, la actividad metalúrgica, no te olvides que sufrió una de las peores agresiones, que la primera batalla la dio el militarismo de la década del 70, que fue la peor, porque el gobierno de la dictadura nos atacó frontalmente, nos sacó la base, nos sacó el entretejido social y productivo que tenía la industria metalúrgica. Pensá que en la década del 70 teníamos 300.000 empleados y llegamos a la época del presidente de la Rúa con 90.000. Pasaron 30 años. Esto no es matemática, no sé si deberíamos haber tenido 1.000.000 de trabajadores, pero me parece que por lo menos deberíamos haber rondado los 400.000 trabajadores. Lo que nos hizo el militarismo fue que nos destruyó los talleres. El gobierno de Menem miró para otro lado, ¿no es cierto?, con esa historia del peso igual al dólar. Bueno, nos fue quitando de competitividad y bueno, hubo todo un cambio en la industria. Pensá vos que en la década del 70, en toda la industria de la fabricación de tractores, que la zona de Rosario era líder, había 2 o 3 fábricas, las más grandes de Argentina y de Sudamérica, te diría. El tractor se fabricaba íntegramente, desde el perno de pistón, el bloque que lo fundían ahí en el lago al 5000, el cigüeñal que lo forjaban las 2 forjas de Rosario, la otra que está por enfrente de esta gran fundición que te digo, se hacía todo acá. Después hubo un cambio a nivel mundial porque la industria del tractor y la industria automotriz cambió y cambió radicalmente, donde se inventaron los proveedores. Entonces el capital operativo de las empresas bajó muchísimo, se mejoraron los precios. Bueno, ese cambio nosotros deberíamos haberlo dado en la época de Menem, pero no se pudo. Entre el gremialismo, que no permitía la reconversión de la fábrica, y el dólar 1 a 1, nos perdimos ese envión que sí lo lograron otros países, que aparentemente parecería por una competitividad en menores salarios, como puede ser India, pero yo no creo que sea así. Si hablemos de salario, yo creo que China puede ser una excusa, pero no la India, no Turquía. Y todos nos pasaron por arriba, porque nos perdimos la posibilidad de reconvertir toda esa fábrica. Y tengo que decirlo, el gremialismo
prefirió que las fábricas se cierren a que se reconviertan. Eso es una verdad absoluta. Había fábricas que se podrían haber reconvertido y no, ellos prefirieron cerrarlas para no penar de que a lo mejor quedaban algunos trabajadores. Y todos esos trabajadores que después de 10 años quedaron en la calle y ahora estamos, te diría que es casi imposible volver a eso, ¿no? Bueno, el caso que nombró es casi uno de los emblemáticos. Los tractores, hoy el mercado nacional de tractores es ínfimo. Todos los tractores, o los mejores tractores, entre comillas, vienen desde el exterior y esto genera un problema. Ustedes aportaron algún granito de arena, volvieron a poner en marcha los talleres de capacitación. ¿Hoy cómo están? Este pareciera ser un gobierno que con la política de importaciones y exportaciones se está buscando la industrialización. Sí, lo que sucede, yo te cuento y te mezclo y vos interrumpime, sí, porque por ahí, te decía, la agresión que nosotros tuvimos en la industria metalúrgica fue mortal, fue una batalla perdida. Nos sacaron las escuelas técnicas. Claro. La escuela técnica le brindaba a la nación una utilidad terrible, porque no solamente formaba técnicos, que ese era el objetivo. Yo me formé en una escuela ENET, bueno, entramos 240 alumnos en primer año y nos recibimos 22. Entonces vos decís, che, todo este gasto para 22, no te confundas. El chico que dejó en segundo, en tercero, en cuarto, tuvo una educación y se insertó en la producción. Entonces, ¿ahora qué sucede? Te digo un ejemplo. Mi hija mayor, Malena, trabajó en los programas POI. ¿Sabes lo que son eso? De formación, de gente que no ha terminado la escuela, el gobierno le paga 400 pesos mensuales si va a capacitarse. Entonces, bueno, ella era capacitadora. Entonces me decía, papá, dice, todos los pibes, grandes, chicos, mujeres, todos quieren entrar en la industria metalúrgica. ¿Por qué? Digo, mirá, ¿sabes por qué? Porque es muy sencillo. En la industria metalúrgica, para comenzar, lo único que tenés que tener es 2 brazos y 2 piernas. Después, ¿cómo sigue la película? Con un grado de capacitación. Entonces, nosotros lo que vemos que ese grado de capacitación no es tan sencillo que lo brindemos nosotros. No es malo, pero tampoco es bueno. Porque, ¿qué sucede? Vos por ahí estás capacitando chicos o gente, adultos, que no tienen ni 6º grado. Y con el esfuerzo y con la polenta que les meten y con la gana de trabajar, ellos se capacitan. Pero llega un momento que esa capacitación no alcanza con la práctica, tiene que tener una pequeña formación estudiantil. Y entonces ahí es donde se produce el choque, ¿no es cierto? Por ahí el chico vos lo traes, le enseñás el desempeño dentro del taller, que no se lastime, que utilice los elementos de seguridad, por ahí lo pones en una máquina comandada por una computadora, los tipos tan cancheros porque de mínima saben manejar los teléfonos mejor que nosotros, y de pronto cuando le volcaste todo el conocimiento, empieza una cuenta regresiva y se empiezan a descalificar. ¿Por qué? Porque no han ido a la escuela. Entonces, una cosa es la educación y otra cosa es la capacitación. La capacitación sirve después de la escuela. Antes de la escuela tiene una corta vida. Esto respecto de los trabajadores, hablábamos. ¿Cómo están hoy con la política, le decía, de importación y exportación del gobierno, que aparentemente va en el sentido de industrializar el país y empezar a fabricar aquí cosas que no se fabricaban, sin duda, con detrimento sobre algunos sectores? No, eso no es así. No es para nada así. El problema hoy es que hay pocos dólares, bueno. Entonces el gobierno tiene que cuidar los dólares, tiene que cuidar su reserva, tiene que pagar importaciones, pero una industrialización no se hace en un año. Las industrializaciones en épocas normales duran décadas. Nosotros no podemos en un año, porque aparte no tenemos ni la capacidad tecnológica ni la capacidad productiva para sustituir importaciones. Entonces el gobierno está manejando la entrada y salida de dólares. Por eso ha suspendido un poquito la comercialización de dólares con el público, ¿no es cierto? Y está cuidando sus dólares. Vos tenés que mirar algún diario que te da todos los días la reserva sobre el circulante en dólares y estamos ahí, cortitos. Entonces, ¿el gobierno qué hace? Bueno, muchachos, las automotrices
La industria automotriz es deficitaria en Argentina, eso sabés vos, ¿cierto? Es más lo que entra que lo que sale. Sí. Entonces, si bien tiene un valor agregado de que mueve decenas de miles de puestos de trabajo en la industria automotriz, en los proveedores, en la siderurgia, vos decís, bueno, che, pará, ¿hasta dónde es deficitaria? Porque a mí me genera todo este bienestar, aunque a lo mejor pierdo por año 1.000 millones de dólares. Esa es la balanza negativa que tenemos con la industria automotriz. Entonces, ahora que dicen, bueno, a ver, Ratazzi, vos que sos, bancate un poquito, el obrero, 15 días, pagale el 75%, porque no están los dólares, entonces hay que parar un poquito el tema ese, ¿no es cierto? Esa es ¿Y la política del gobierno para con la industria metalúrgica, cómo la está viendo? La política del gobierno, históricamente, desde que, digamos, desde que se fue la Rúa, fue toda una política pro-industrialista, ¿no es cierto? Y el gobierno de los Kirchner, tanto el de Néstor como el de Cristina, ha sido industrialista, pero industrialista ahí, porque no es tan fácil, ¿me entendés? Cuando se cierran las puertas, los precios suben. Nosotros no tenemos un país económicamente desarrollado, entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo cierro lo que entra y lo de acá me suben los precios, entonces el que produce bienes transables se lo hace pagar a mi obrero que está en otro palo, entonces tiene que ser toda una cosa muy negociada, no es tan sencillo producir acá. Y aparte que en estos 10 años no hemos crecido mucho en producción nacional. Hemos crecido bastante en tecnología. Las empresas han incorporado mucha tecnología, mucha ingeniería, mucho desarrollo, pero no, el gobierno en ese sentido yo no creo que haya hecho bien las cosas en cuanto a una verdadera industrialización. Es decir, bueno, a ver, vos querés que yo te proteja el pedal de la bicicleta, bueno, pero fabricame esto que no se fabrica. Decime que en 2 años vamos a tener fabricantes de motores de heladera, y no lo tenemos. Entonces, los precios cuando se cierran la frontera, con la demanda va a haber... ¿No hay fábrica de motores de heladera aquí? No hay fábrica. Tuvimos las 2 mejores fábricas de Sudamérica. En Rosario debe ser más del 70% del frío nacional debe tener Rosario. Yo te diría que más del 70%. No hay una fábrica de motores. No hay ninguna fábrica en la Argentina. Cuando nosotros tuvimos una fábrica de motores de nivel internacional acá en Rosario, otra en Buenos Aires, y había una tercera, donde se fabricaba el equipo compresor, el motor, bueno, la famosa bocha, que las señoras se enojan tanto cuando se les quema y hay que arreglarla, bueno. ¿No habría una responsabilidad, lo tiro para que lo evaluemos, una responsabilidad empresaria también al tener tantas empresas con muy buena factura de producto terminado, de decir, bueno, che, juntémonos, vamos a poner una fábrica de motores? Yo creo que eso sería una exigencia del gobierno, pero los empresarios solos no van a hacer nada. No van a hacer nada porque no lo pueden hacer, porque seguramente un compresor de heladera entra, qué sé yo, a la tercera parte del costo de lo que sería fabricarlo acá. Pero bueno, el gobierno tendría que decir, bueno, si yo te protejo, te cuido que no entre en heladera de Turquía, regulo Brasil, regulo el sudeste asiático, bueno, vamos a ver cómo hacemos un joint venture con los chinos para hacer motores de heladera acá y llegar a decir, bueno, qué sé yo, la tercera parte de los motores de heladera se hacen en Argentina. Eso nadie está haciendo nada. ¿Es competitivo hoy el industrial? Hablaba hace algunos días en Agroactiva con industriales metalúrgicos del sector de la maquinaria agrícola. Me hablan de la caída en las ventas, que van del 20%, en algunos casos hasta el 60%. Muchos no se quejan, es cierto también, porque dicen que el año pasado veníamos sobrevendidos. Pero advierten la necesidad de ganar competitividad, y siempre que se habla de competitividad se habla de ajustar el dólar. ¿Usted cómo lo ve? Parecería que el dólar está un poco atrasado, ¿no es cierto? Parecería que el dólar está un poco atrasado. Pero yo no sé cómo se hace. No sé, no quisiera estar en la piel del gobierno para ver cómo lograr competitividad con el dólar. Yo creo que ellos lo están monitoreando, así como monitorean todo. Vos fíjate que
bajó un poquito la venta de la maquinaria agrícola y le prorrogaron el bono del 14 hasta fin de año. O sea, es un gobierno activo, un gobierno que está vivo, está viendo qué es lo que pasa con todo, ¿no es cierto? Sube el arancel para máquinas importadas de fabricación nacional y bueno, eso también va a favorecer a los fabricantes de máquinas de producción nacional. Pero, ¿qué te va a pasar ahí? O sea, al subir el arancel, si yo quiero tener una máquina que se fabrica en Argentina y la importo, tengo que pagar el 14% de arancel. Pero el fabricante argentino, que estuvo tratando de hacer su producción y con un arancel cero, ¿qué es lo primero que va a hacer? Y, che, subamos un poquito el precio, porque ahora hay el otro. Entonces, ahí viene un manejo de vaso comunicante de la economía que es muy difícil. Y para eso hay que manejar la rienda y que no se escape nadie del corralito, esa es la realidad. Pero bueno, manejando esas riendas está a nivel nacional Guillermo Moreno. ¿Qué opinión tiene del funcionario de la Secretaría de Comercio Interior? Mirá, yo te diría, yo lo escucho, a él no la verdad que pocas veces lo he escuchado, ¿no? Si te soy sincero. No sé si alguna vez lo escuché, porque nunca estuve con él presente y nunca lo vi por televisión, o sea que todo lo que sé, todo lo que me han contado en reuniones de empresarios, como mi producción no es una producción masiva, no es algo que él me toque, no lo necesito para nada. Sí lo necesita el país, ¿no es cierto? El que maneja la cosa. Y tiene polenta para hacer y deshacer y tiene malos modos, pero parecería que es una persona que lleva adelante las cosas, ¿no es cierto? Él Echegaray, bueno, son lo que maneja la economía argentina, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que produce usted? Yo tengo una fundición de acero. Bien. Fundición de acero, pero no estoy vinculado ni a la industria automotriz ni a la industria agrícola, estoy vinculado a la industria siderúrgica. Esa es mi actividad. Con respecto a la competitividad, mirá, yo te digo esto, algunos colegas se van a enojar, ¿no? Pero si nosotros no fuésemos competitivos y no hubiésemos logrado competitividad en estos 10 años, no hubiésemos podido pagar todos los años 25% de aumento de salario. Cierto. Esa es una realidad. Entonces, pueden decirnos algo, nos quedamos con la competitividad, pero pagamos salario. Pagamos salario, esa es la realidad. Sin duda. Gracias por venir.